de mercurio y agua cuyas densidades son de datos. La densidad del agua es 1000 y la densidad del mercurio 13600. Sabiendo que la altura 2 vale 50 centímetros, determina la altura 1. Te da la altura 2 que vale 50 centímetros y te pide la altura 1. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Trazan de vuelta la línea de referencia, donde el punto A y el punto B tienen que estar a la misma altura y en ese punto las presiones son iguales. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí se va a efectuar una presión y aquí otra. Y esa presión ya la conocen, que es la presión atmosférica. Le dan con este de acá. Y esa presión es la que se va a efectuar en ambos lados. Aquí le voy a poner que sea la presión atmosférica. Bien, esa es la presión. Y la misma va a ser en la columna B o en la rama B. Ahí. Bien, ¿qué más voy a tener? La presión del agua que se va a efectuar. La vamos a poner de otro color que sea verde o negro. Aquí voy a tener la presión de la sustancia. Esa. Y la presión del agua. Bien. Ahora, esas presiones son las que se van a efectuar en ese sistema. Esta que es la presión del mercurio y esta es la presión del agua. Entonces voy a tener esta de acá. Esta que puse de gráfico es nada más que la presión del mercurio. Esa. Y la de aquí es la presión del agua. Ahí. Vamos a pintar un poquito más de esa la línea, muy delgada. Esa, que es la presión del mercurio, y esta de aquí que es la presión del agua, de la columna de agua. Ahí. Ahora sí. Una vez que tenemos eso, lo que hago es lo siguiente, que habíamos dicho. Aplicamos sumatoria de fuerza, ¿cierto? Entonces voy a tener esta presión de A va a ser la suma de las otras presiones, dado que la presión de A va a ir para arriba. De vuelta lo voy a escribir para acá. Y la presión de B también va a ir para arriba. Perfecto. Una vez que tengo eso, esta presión que va para arriba tiene que ser igual a la suma de estas dos presiones que empujan hacia abajo. La presión atmosférica más la presión del mercurio. De igual manera, para este otro lado, va a ser la presión de B, la presión del agua más la presión atmosférica. Entonces, determino que la presión de A y la presión de B, dado que están al mismo nivel, tienen que ser iguales. Entonces, la presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Y tiene que ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua del otro lado. Aquí lo tenemos. Ahora, dado que la presión atmosférica es la misma en ambos puntos, ¿qué debo hacer? Eliminarla. Entonces, para aquello, la presión atmosférica se vuelve cero, no, se elimina. Entonces me va a quedar que la presión del mercurio va a ser igual a la presión del agua, que es lo que tenemos acá. Recordando que la presión manométrica es la misma que hemos tenido anteriormente. Aquí creo que lo tengo. ¿Qué es la que tenemos acá? Esta. Voy a copiar estas dos. Y las copio acá. Estos son formularios, ¿cierto? La presión manométrica es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad por la altura. Entonces voy a tener la densidad del mercurio por la gravedad por la altura H1, que es la altura del mercurio. Tiene que ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que es H2. Entonces, ¿cuál es el término en común? La gravedad. Entonces, para aquello, lo voy a simplificar. La gravedad. Gravedad con gravedad se van, gravedad con gravedad se va. Y una vez que tengo eso, lo que hago es lo siguiente. Me pide determinar la incógnita, que sería H1. Me va a quedar entonces, la densidad del mercurio por la altura del mercurio va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. La altura del agua es dato, la densidad del agua es dato, la densidad del mercurio también, de espejo, H1. H1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua sobre la densidad del mercurio. Este que estaba aquí multiplicando lo envía a dividir, nada más. Entonces H1 va a ser igual a la densidad que vale 1000 por la altura que vale 0.5, que la tenemos acá, o la densidad del mercurio, que es la sustancia que hay acá, la densidad es 13.600. De esa manera determino H1. Agarro el reemplazo y lo determino. ¿Le sale eso? 1000 del mercurio por 0.5 de la altura dividido entre 13.600. Y su respuesta tiene que darle 0.03676 metros. Sí, sale eso, Teo. Bien, ahora sí. La pregunta lo que nos pedía era solamente determinar la altura en este punto, en el H1. Entonces lo que hicimos fue solamente, lo voy a volver a explicar de nuevo para que así todos lo presten atención. Ya. La pregunta es, ¿en un tubo en U contiene mercurio?
y agua cuyas densidades son 1000 para el agua y 13.600 para el mercurio. Sabiendo que la altura H2 es 50 centímetros, determine la altura H1 del tubo en U. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una línea de referencia donde los puntos sean iguales al nivel del agua. Entonces agarramos este punto. El punto A y el punto B, dado que tienen la misma altura, tienen que ser la misma presión. Entonces la presión de A tiene que ser igual a la presión de B, que es lo que tenemos acá. Una vez que tenemos esto, hacemos lo siguiente, que la presión de A va a empujar para arriba. Entonces las demás presiones, tanto la atmosférica como la presión del mercurio, van a ir sentido hacia abajo. Entonces aplicamos que la sumatoria de esto me tiene que dar igual a la presión de A. La presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del mercurio. Lo mismo hago para el punto B. En el punto B, la presión de B va a ir para arriba, la presión atmosférica va para abajo y la presión del agua también va para abajo. Entonces voy a tener que la presión de B va a ser igual a la suma de estas dos presiones, la presión atmosférica más la presión del agua. Ahora, una vez igualado, veo que la presión atmosférica es la misma. Dado que es la misma, se pueden simplificar. Y me queda que la presión del mercurio va a ser igual a la presión del agua. Entonces, voy a tener que la presión del mercurio va a ser igual, como es una presión manométrica, reemplazando esta fórmula. La presión manométrica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces voy a tener la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio, que es el H1. Tiene que ser igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, que es el H2. Entonces, la gravedad es una sola, entonces lo simplifico. Dado que están multiplicando en ambos términos, se simplifica. Ahora, la densidad del mercurio por la altura del mercurio va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en ese caso? La densidad del mercurio es dato, la altura del mercurio es la incógnita, la que nos falta, la densidad del agua es dato y la altura del agua es dato. Entonces, esta densidad que está aquí multiplicando, lo mando al otro lado a dividir. Y me queda que la altura 1 va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido entre la densidad del mercurio. Ahora, la densidad del agua, ¿cuánto vale? 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura del agua, que vale 0.5, que son los 50 centímetros, dividido entre la densidad del mercurio, que vale los 13.600, que lo tenemos acá. Una vez que tengo todos estos datos, solamente reemplazar y determinar el valor de la altura 1. Y eso sería todo el ejercicio que me pedí. Solamente me pedía la altura 1. ¿Le entendieron o hay alguna duda? Se entendió, Teo.